Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este segundo foro de Buenos Aires, del proyecto Las Mujeres Cambian los Museos de la Igualdad y la Equidad, cuya responsable es Marian Cao, que la coordinamos además yo, Andrea Pegoraro y Lilian Amaral, de Versitas de San Pablo. Les doy la bienvenida en mi nombre y el nombre de Mónica Verón, la directora del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Queremos, contarles un poco que este es un espacio del cual nos pone muy contentas. En realidad hay mucha gente inscripta, y es un espacio de intercambio de ideas, de experiencias, de opiniones. Es un espacio en realidad que condensa además las problemáticas, temáticas, inquietudes, intereses que hoy manifiestan los museos los museos de arte, los museos antropológicos, los museos de historia, es decir, todas las problemáticas que tienen que ver con problemas de género, por supuesto, y además con todos los temas que han atravesado y que atraviesan todos aquellos grupos que han sido postergados de nuestra historia, ¿no? Esta es la historia que se ha construido como una historia nacional, con grupos que han sido invisibilizados tradicionalmente. Este espacio, este foro, sobre todo este foro, es un espacio de construcción colectiva, así como los museos son espacios donde se trabaja colectivamente, en equipo. Este foro lo mismo. Queremos agradecer profundamente con Mónica, la directora, al equipo que ha trabajado muy de la mano con nosotros para hacerlo realidad, que son Verónica Estáfora, del área de Acción Cultural, Lucía Berra, del área de prensa, y Lucía Correa, del área de curaduría. No quiero detenerme mucho más, quiero que comencemos con Miriam García. Miriam García es miembro de la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti. Estamos muy contentos de tenerte acá, Miriam. Me parece que es un lindo comienzo para un foro, justamente una persona que pueda entonar unas coplas. Quiero presentarla brevemente para todas aquellas y aquellos que no la conocen. Miriam es una maestra coplera, profesora de canto en caja y cultora del canto tradicional de las mujeres del Tahuantinsuyo. Además, ha recuperado los cantos ancestrales y fue encomendada justamente por su maestra, Leda Valladares, para seguir recopilando las coplas de estas mujeres. Coordina el espacio Leda, ¿no? Leda Valladares. Miriam, te dejamos para que comencemos el foro. Muchas gracias. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Y no le gusta mi modo, como he venido me voy. Si no les gusta mi modo, muy benito me voy. Cuando grita la gallina, señal que puso un huevo. Cuando gritan las mujeres, señal que hay un mundo nuevo. Cuando gritan las mujeres, señal que hay un mundo nuevo. Yo soy quien pinta las uvas y la vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al
seco lo hago brotar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. ¡Ay! Bueno, comencé con unas coplas con melodía de baguala. Estas son cantos ancestrales del noroeste argentino, que fusiona justamente el canto originario con sus ornamentaciones, su fraseo, su voz ancestral y la caja, que es este instrumento precolombino. Y se ha adoptado la copla española, este formato, esta fórmula, para cantar las tres especies básicas del canto con caja del noroeste argentino, que es baguala, tonada y vidala. Yo ejecuté baguala de Salta, de la zona de los valles calchaquíes salteños, porque es la más antigua de las tres especies, la que cantaban los diaguitas calchaquí, comunidades que hoy todavía existen, pero cantan en español, y antiguamente se cantaba en lengua cacana. Así que ahora voy a cantar, para terminar, un hoy hoy, que es un formato de baguala de la zona de Amaicha y Tafí del Valle. De Argentina yo he venido muchas leguas y corrido. Deme usted un jarro con agua, que vengo muerta de sed. No es tanto por el jarro de agua, sirve por venirle a ver. Ando hoy por este valle hermoso, buscando huellas del olvido. Huellas que no se han de borrar, porque la han pisado unos indios. Qué linda y qué linda y la flor del tapí, la flor del tapí. Flores de septiembre y se seca en abril, se seca en abril. Del campo al corral, del campo al corral. Y eche la tienda que quiero marcar, que quiero marcar. Bueno, simplemente agregar que estos son cantos con tambor, con caja, que se cree que es patrimonio específico de la mujer cantarlo, pero en realidad lo cantan tanto hombres como mujeres, pero hasta no hace mucho tiempo era el único instrumento y a la única forma de expresión musical que tenía acceso por tradición la mujer andina. Entonces, bueno, siempre predomina la mujer coplera, ¿no? Así que, bueno, un homenaje para todas las mujeres copleras, las mujeres trabajadoras, las mujeres del Tahuantinsuyo, todas las mujeres originarias y las que hacemos día a día este mundo un poquito más equitativo y mejor. Muchas gracias. Hermoso comienzo, Miriam. Muchísimas gracias. Me parece que nada mejor para el comienzo de este foro que tus dos canciones. Así que muchas gracias.
Bueno, vamos a pasar a la presentación de Marian López Fernández Cau. Ella va a presentar el proyecto, es la responsable del proyecto Las Mujeres Cambian los Museos de la Igualdad a la Equidad. Es catedrática e investigadora de la Complutense. Marian, te dejo. Pues muchas gracias, Andrea. Lo primero de todo, agradecer a Miriam por esas dos coplas tan bonitas y tan inspiradoras, que yo creo que además marcan un poco la unión de parte del corazón del proyecto, que es unir el feminismo con la decolonialidad y hacer emerger pues, todas las otras voces que tienen que estar en los museos. Por decirlo breve, el proyecto surge de, pues yo creo que de una inquietud que prácticamente tienen todas las mujeres en el ámbito de la cultura y dentro de los museos, que de alguna forma parte de un cierto malestar por un pensamiento hegemónico y por un discurso hegemónico que todavía está en los museos y por un deseo de cambio. Y creo que en general los proyectos surgen así, de un cierto malestar y de un deseo de cambio, ¿no? Y en ese deseo, de alguna forma nos encontramos Andrea Pegoraro, de la Universidad de Buenos Aires y el Museo Ambrosetti, Liliana Moral de la Universidad de Sao Paulo y del proyecto de Diversitas, y yo misma, que llevo muchos años trabajando en la deconstrucción del discurso hegemónico de los museos. Y bueno, nos parecía que este proyecto debía ser lo más inclusivo posible, es decir, que a pesar de que parte, por decirlo de alguna forma, de las universidades, parte a la vez de esa necesidad de cambio de los museos y también de todas las asociaciones de mujeres que de alguna forma representan el tejido social que es el que necesita la cultura y que necesita tanto la cultura como la universidad y que de alguna forma nos hace cambiar a las universidades y nos hace cambiar a los centros de cultura y a los museos, ¿no? A partir de esta necesidad de cambio, lo que hicimos fue pensar en un proyecto que podía ser horizontal, que podía ser en red, que podía ser, pues, como decía Miriam, a la manera en la que en general trabajamos las mujeres, que es dándonos voz y autorizándonos y pensando otras maneras de hacer la cultura, otras maneras de comunicarnos y otras maneras de hacer civilización, al fin y al cabo, que no sean hegemónicas, que no sean patriarcales y que no sean jerárquicas. Y a partir de eso, bueno, pues nos juntamos desde 3 países, desde 3 ámbitos y armamos el proyecto que como podéis ver en la página web, lo que se pregunta, ¿no? Es, y lo voy a leer, ¿no? Pues es de quién son los museos, para quién están destinados, dónde están las mujeres en los museos, dónde están las mujeres racializadas, empobrecidas, indígenas. Son los museos espacios de presencia y autoridad femenina, cómo trabajan las mujeres en los museos, han cambiado y cómo marcar una agenda en igualdad que abra los museos. Y en ese sentido lo que quisimos fue no solamente centrarnos en la igualdad, sino trabajar más desde esa perspectiva que une y que entreteje. Yo creo que el feminismo más pacifista y el feminismo más humanista y que de alguna manera lo que hace el feminismo cuando entra en determinadas instituciones es que resquebraja determinadas grietas y por esas grietas entra el aire. Y entra el aire no solamente de las mujeres, sino de todos los otros colectivos que han estado silenciados y no solamente de las mujeres blancas, occidentales, de clase media, etcétera, sino que entra todo aquello que el museo ha estado de alguna forma, si no silenciando, sí de alguna forma no visibilizando. Y es como un estallar, ¿no? de todos esos discursos que tienen que ser oídos. Y por eso le llamamos Las mujeres cambian los museos y de hecho creemos realmente que las mujeres cambiamos los museos porque entramos con una visión periférica, a mí me gusta el término marxista, con un privilegio epistémico que da haber vivido en los márgenes
y que aporta una mirada nueva, una mirada fresca, una mirada necesaria y una mirada democrática. Y en esas grietas estallan todos los discursos que cuestionan el colonialismo de los museos, que cuestionan todos los colectivos diversos, etcétera, etcétera. Todos los discursos que tienen que ver con la clase social y muchos más. Y de alguna forma ese era nuestro objetivo. Es decir, cuando entramos las mujeres en los museos, lo que hacemos es invitar a entrar al resto de las personas. Y bueno, con ese ánimo empezamos en enero a trabajar en este proyecto. Invitamos a todos los museos que se quisieran incorporar, mostrando las buenas prácticas, y eso lo podéis ver en la página web. Tenemos prácticamente 40 museos, tanto de Argentina, por supuesto, como de Brasil, como del Estado español, pero también de México y algún país más que se ha querido sumar a la iniciativa, compartiendo entre nosotras las buenas prácticas que se habían hecho en igualdad y decolonialidad, básicamente para aprender juntas. Esa es el objetivo fundamental, compartir y aprender juntas. Junto a eso han surgido, sobre todo por parte de Lilian, que creo que no nos está acompañando, pero que la sentimos presente, todo un proyecto que daba voz a todas las asociaciones y a todas las mujeres dentro y fuera de los museos, que han sido las videocartas, junto a Daniel Perseguín, y que es un proyecto que ha surgido a lo largo del desarrollo del proyecto, y en ese sentido sentimos el proyecto como algo vivo que va incorporando acciones que a lo mejor en un principio no contábamos. Tenemos ya unas casi 20 videocartas preparadas, me parece que 10 al menos están ya colgadas, en las que, subidas en la web, en la que las mujeres de toda índole, dentro de los museos, fuera de los museos, hablan de qué debe ser la cultura y qué pintamos las mujeres en los museos, nunca mejor dicho, en los museos de pintura. Y por otro lado nos hemos cuestionado a través de los diagnósticos que distintas asociaciones han ido haciendo en el ámbito de la cultura, que yo creo que ha llegado un poco más tarde que otros ámbitos, como puede ser el laboral, el social, etcétera, pero por fin hemos llegado, y que lo que buscamos es ver cuáles son no solamente los elementos que no están funcionando, sino las formas en las que podemos mejorar y desarrollarlo desde dentro de los museos, ¿no? Y en ese sentido, cómo podemos entrelazar universidades en el que hay un discurso académico a veces un poquito pétreo, con los museos que tienen todo el discurso cultural, y con la sociedad civil, y a partir de la cual entre los tres, digamos, mundos o ámbitos, podemos trabajar por algo que puede ser más rico, que puede ser más inclusivo y que puede hacer que la cultura valga la pena vivirla, ¿no? Y sea liberadora y nos haga pensar en futuros mejores y en revisitar determinados pasados. Bueno, básicamente, si no, Andrea, que me corrija en los objetivos generales. Estamos en ello, en generar un nuevo discurso. A mí no me gusta decir hoja de ruta porque es un poquito militar, y yo soy pacifista, pero bueno, digamos unas líneas estratégicas que nos puedan ir tejiendo, ¿no? Ir tejiendo, digamos, nuevos elementos, nuevos ámbitos, nuevos patios, nuevas ágoras de trabajo común. Muchas gracias, y estoy convencida que con las ponencias que tenemos por delante vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, gracias, Mariam. Sumo que en noviembre tenemos el foro de San Pablo, que ese es el 18 y el 19 de noviembre. Así que bueno, también esperaremos a todos ahí. Es verdad, tuvimos en junio el Foro de Madrid, que se me olvidó contarlo, en el que de alguna forma, bueno, iniciamos esa apertura de voces en las que también estaba mucha gente presente. Lo dedicamos en parte a
a la importancia de escuchar y sobre todo a la importancia de cómo las narrativas de mujeres no se han considerado historia y cómo debemos incorporar las narrativas de mujeres al discurso autorizado, ¿no? O cómo debemos autorizarnos y escuchar dando importancia y autorizando en esa sororidad, ¿no? en ese trabajo horizontal de darle importancia y respeto a los testimonios, a la memoria y a las narraciones de las mujeres. Yo creo que eso fue en junio, en el que sobre todo estábamos trabajando la metodología. Ahora tenemos 2 días estupendos para reflexionar, y en noviembre, como decía Andrea, cerraremos de alguna forma el proyecto, porque hay que cerrarlo, básicamente porque es lo que nos pide el proyecto, pero simplemente lo que hacemos es puntualizar hasta dónde hemos llegado en este año extraño de pandemia, que también nos ha hecho reflexionar sobre muchas otras cosas. Y creo que ahí, desde Brasil, desde Sao Paulo, harán un cierre también muy interesante. Nada, perdón, que no lo había dicho. Bueno, seguimos. Tenemos el privilegio de que nos acompañan hoy 2 mujeres muy luchadoras, justamente luchadoras y por tratar de visibilizar aquellos grupos que han sido postergados de nuestra historia, ¿no? De esta historia que yo les decía, de alguna manera, la construcción de un relato nacional de una Argentina blanca, sin negros, sin indios, con una mirada europea, ¿no? De fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y tenemos acá justamente 2 mujeres que nos van a dar un testimonio, un relato histórico absolutamente distinto, ¿no? De la presencia de esas poblaciones que han sido postergadas, ignoradas, invisibilizadas. Vamos a comenzar con Miriam Gómez. Miriam Gómez es profesora de literatura, descendientes de pobladores de Cabo Verde, militantes por los derechos humanos de los afroargentinos, y ha señalado justamente que las comunidades afrodescendientes fueron históricamente relegadas de nuestro país por los medios hegemónicos. Varias veces ha señalado la necesidad de redescribir esta historia, justamente para romper el racismo estructural que sigue siendo parte de nuestras instituciones y del entramado social. Su presentación de hoy se llama Las identidades afrodescendientes en la Argentina y los mecanismos de invisibilización. Miriam, tienes la palabra. Muy bien, gracias Andrea, gracias Marian, a Lucía, que estuvo conectándome todo el tiempo con todas las dificultades que tuve hoy en términos técnicos. Y gracias por la convocatoria. Para mí es realmente un placer volver a estar en el museo. No es la primera vez que colaboro, que participo en actividades del Museo Etnográfico, de hecho lo hago desde hace muchísimos años. Así que el lema convocante, ¿no?, de las mujeres y los museos a mí me interpeló muy positivamente. A ver, quisiera empezar esta charla con una afirmación, y para que quede establecido y claro, que es la existencia indudable de comunidades negras en la Argentina, ¿no? Más allá del discurso oficial, tengo que recalcar una y otra vez esta existencia, y podría yo, incluso a título informativo, porque a veces se sabe tan poco del tema que tengo que hacer racontos históricos para demostrar que existimos y que estamos. En primer lugar, podría decir que hay 3 grupos, para generalizar, ¿no es cierto?, de origen africano en la Argentina. El primer grupo es, sin ninguna duda, aquellos descendientes de los africanos y africanas esclavizados entre los siglos XVI y XIX. El tráfico esclavista fue muy activo en la Argentina, en todo el continente claramente, pero también en el sur. Y los puertos de Montevideo y Buenos Aires han sido realmente proveedores de mano de obra esclavizada durante 4 siglos. Ese es el primer grupo de afroargentinos de origen africano. Luego, una vez abolida la esclavitud y cuando la Argentina se constituye como Estado-nación, comienza a generarse otra migración inadvertida probablemente al principio y no deseada, sin ninguna duda, de inmigrantes provenientes de Cabo Verde, África Occidental, ciudadanos que llegaban en condición de ciudadanos libres, pero no en mejores condiciones.
porque huían del colonialismo, del racismo, del sometimiento del colonialismo portugués, y en muchos casos también motivados por cuestiones políticas y también de tipo económico, ¿no? A causa de las tremendas hambrunas que se producían en las islas a causa de las sequías, ¿no? Cabo Verde es un país que pertenece a la franja geográfica del Sahara y pueden verificarse 5, 6, hasta 7 años sin lluvia, lo cual provoca justamente la falta de alimentos. Y luego podemos hablar de un tercer grupo, o tercera corriente migratoria que se verifica a partir de la década del 90 del siglo XX, que se extiende al día de hoy, conformado por africanos y africanas provenientes de países como Nigeria, Mali, Senegal, Congo, Liberia, etcétera, etcétera. Y también, claro, hay migrantes afro-latinoamericanos, tanto de países limítrofes como del Caribe y de Centroamérica. Entonces, estas tres corrientes poblacionales son las que dan origen a la presencia negra en la Argentina, una presencia indudable, ¿sí? Y en este sentido quisiera referirme a cifras en los censos, porque los censos han cumplido una función muy importante, tanto en la visibilización durante la época colonial como en la invisibilización en la época contemporánea de estas poblaciones. Entonces, en el censo de 1778, ordenado por el virrey Bertis, se establecen o se verifican las siguientes cifras, muy altas, claro, muy altas si consideramos la negación constante de nuestra presencia en la historia. Para Buenos Aires se estableció un 35% de población africana, 54% en Santiago del Estero, en términos generales, pero en algunos pueblos de Santiago las proporciones llegaban al 90%. 52% de población afro en Catamarca, 46% en Salta, 44% en Córdoba, 42% en Tucumán, y a medida que nos acercamos a los Andes o a la región andina, decrecen un poco los números, dados, sobre todo teniendo en cuenta los sistemas y los medios de producción, ¿no? En Tucumán, en Salta, Santiago, Santa Fe, estaban las grandes plantaciones. Claro que no de la magnitud que por ahí que podemos constatar en el sur de los Estados Unidos o en Brasil, pero sí había plantaciones y había mano de obra esclavizada. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué si hablamos de estos porcentajes comprobados y además están en archivos históricos, se sostiene la inexistencia o la desaparición de los afrodescendientes en la Argentina? Y entonces cuando uno consulta, ¿pero qué pasó con los afroargentinos? Dicen lo siguiente, en general, que en primer lugar, por las guerras, las acciones bélicas, desaparecimos ahí, o las epidemias, tanto de fiebre amarilla como de la malaria en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, uno puede comprobar muy fácilmente que las mujeres y los niños no iban a la guerra, por lo menos no en cantidades absolutas como para justificar la desaparición, la presunta desaparición. Y también se establece que las epidemias terminaron con la población afrodescendiente, cuando en realidad las epidemias afectaban a toda la población. Lo que sí ocurrió, esto hay que decirlo, que durante la última epidemia de fiebre amarilla, el ejército cercó a la población, a las poblaciones afro, blancos pobres, los menos favorecidos en la zona sur del río. Hablando de Buenos Aires, podemos referirnos a la zona de La Boca, San Telmo, Barracas, cercó esa área y organizó la evacuación de las familias blancas, entre comillas, hacia el norte del río, ¿sí? Lo que hoy es Vicente López, Acasuso, etcétera, etcétera. Y las poblaciones menos favorecidas quedaron sometidas a la zona sur del río, altamente contaminada, como continúa hasta el día de hoy. Esos son uno de los aspectos que podrían explicar la idea, ¿sí?, prefabricada de una supuesta desaparición. Luego, al mismo tiempo, se empieza a estimular la migración de origen europeo, y eso lo encontramos en el artículo 25 de la Constitución Nacional, sancionada en 1853. En ese artículo 25, uno advierte que se estimula la inmigración de origen europeo, que ustedes lo pueden leer, todavía está vigente ese artículo, ni siquiera con la reforma del año 94, se lo tocó. Ese artículo sigue vigente y dice que se le proveerá a la migración europea de lo necesario para su desarrollo armónico en el país. Este
un aspecto, ¿no? Otro aspecto, yo creo que es el más interesante, fue el de la invisibilización estadística, porque hasta fines del siglo XIX se cotejaba en los censos la presencia afrodescendiente. Claro que los términos eran coloniales, no es que acordemos con estos términos, pero los tengo que nombrar. Se aludía a la población de origen africano con palabras como negros, pardos, morenos, zambos, de color, etcétera, etcétera, y eso por lo menos servía para saber que estábamos aludiendo a esta población. A partir de 1887, que es la última mención a la población afro, en que el porcentaje es de 1,8%, de solo 1,8%, a partir de ese momento toda esa terminología colonial es reemplazada por otro vocablo muy ambiguo, que es el de trigueño o trigueña. Todavía en la documentación, lo que se llamaba la libreta cívica o libreta de enrolamiento de la primera mitad del siglo XX, uno encuentra descripciones físicas de las personas, ¿sí? La forma de la nariz, del cráneo, el color de la piel. Por ejemplo, yo tengo los documentos de identidad de mis padres, mi mamá nacida en La Plata, dice nariz aguileña, cutis trigueño. Y en el caso de mi papá, nacido en Cabo Verde, África Occidental, dice cutis blanco, cuando mi papá era visiblemente afro y visiblemente negro. Fíjense cómo con esta terminología que encubre la existencia de nuestro colectivo, se crea la ilusión de nuestra desaparición, porque si éramos el 50% décadas antes y de pronto somos solo el 1,8%, se opera este mecanismo de invisibilidad. Claro, dicen, los negros son tan pocos que ni siquiera vale la pena tenerlos en cuenta, y esto también, por supuesto, tuvo consecuencias en las políticas públicas. Si no existimos, ¿para qué diseñar políticas públicas para este colectivo? También hubo una serie de mecanismos que contribuyeron con esta invisibilización estadística. La extranjerización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se consideraba extranjero a cualquier descendiente de africanos, ¿no? Ya lo decía Sarmiento a mediados del siglo XIX, que si uno quería ver un negro en la Argentina, para fines de ese siglo ya no existiríamos y que había que ir a Brasil, sostenía Sarmiento. Bien, todavía hoy, ¿no? La pregunta recurrente me pasa a mí todo el tiempo: ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Avellaneda. ¿Pero cómo que en Avellaneda? ¿Y tus padres? Bueno, mi mamá en La Plata. ¿Y tus abuelos? Bueno, mis abuelos... Ah, claro. Ya me daba cuenta que no eras de acá, ¿no? A pesar de que la mayoría ya nacimos en Argentina. El fenómeno que es la contracara de la extranjerización es la nacionalización, que tiene que ver con aspectos culturales de la cultura africana que han trascendido a todas las capas de la sociedad, que se popularizaron, ¿no? El caso del tango es más que conocido, y por lo tanto el prestigio adquirido por el tango lo convierte automáticamente de origen blanco europeo. Eso es nacionalizar un aspecto cultural, que no ocurrió, por ejemplo, con el candombe y la milonga en menor medida, pero el candombe que siguió siendo negro o afro o africano. Bueno, ni hablar de la folclorización y la estigmatización de las personas de origen africano en los medios de comunicación, en la educación, el blackface, me imagino que ustedes saben de qué estoy hablando, que es el pintarse la cara con corcho quemado o con pomada o con algún maquillaje que oscurezca la piel, y caracterizándose con vestimentas que suponen de qué manera nos vestimos o nos vestiríamos. De hecho, hubo una cátedra en la Universidad Nacional de Arte, la cátedra de caracterización, cuyo trabajo final hace 3 años fue justamente que los estudiantes se caracterizaban como creen que somos los afrodescendientes, y por supuesto hubo una queja muy sonora de parte de la comunidad afroorganizada, lo cual hizo que se cambiara el trabajo final de esa cátedra. Bueno, ni hablar de racismo historiográfico, que tiene que ver justamente con que en los textos se nos directamente... Sí, perdón, disculpen. Se dejó hablar de la presencia africana en los textos, a eso le llamamos racismo historiográfico, y empieza a difundirse un concepto que es el de crisol de raza, ¿no? El crisol es una especie de aparato donde se funden diferentes metales dando lugar a algo nuevo. Y la verdad que ese concepto no hizo más que ocultar la desigualdad de poder, porque hay que verificar en qué condiciones venían unos y otros de estos integrantes del crisol. Cómo llegaban los europeos, por ejemplo, que tenían un hotel, el Hotel de Inmigrantes en Retiro,
y cómo llegamos los descendientes de africanos al continente, ¿no? Cosa de la que ya hablé. El lenguaje merece un párrafo especial, porque es muy contradictorio. Por un lado, la caracterización de todo lo negativo, como ustedes saben, adjudicándole la palabra negro, ¿no? Tarde negra, una tarde desafortunada, mano negra a la corrupción, el trabajo en negro, el trabajo no registrado, lo escucho todos los días y no saben cómo me hiere el oído escuchar a comunicadores y comunicadoras hablar de trabajo en negro. Alguien dice trabajo no registrado y otro replica, claro, trabajo en negro. Todo lo negro resulta malo y negativo. Dimensionen ustedes el daño que eso hace en nuestros niños y niñas. Pero también hay otro aspecto interesante del lenguaje, que es la cantidad de palabras de origen africano en el castellano del Río de la Plata, ¿sí? De hecho, hay un diccionario, ¿sí?, con esos vocablos, cientos y cientos de vocablos de origen africano en el castellano que hablamos todos los días. Para darles un ejemplo y no aburrirlos, cafúa, canyengue, capanga, chicana, churro, dengue, marote, merengue, milonga, mina, punga, timba, tango, tilingo, bobo, cábala, cucaracha, mucama, en fin, son cientos y los usamos todos los días de manera casi inadvertida. Todo esto tiene que ver justamente con la estigmatización y el racismo y la marginalización a que fueron sometidas las poblaciones de origen africano en la Argentina. Sin embargo, no todo ha sido, no todo es queja, ¿no?, ni victimización, porque paralelamente a esta estigmatización, a la polarización mental y material, hubo de manera constante y permanente resistencia de parte de las comunidades afroorganizadas. Y estas organizaciones vienen verificándose desde el siglo XVI y XVII. Las primeras formas organizativas son las cofradías, formas organizativas de las comunidades afro, a eso me refiero, que eran de carácter religioso, impuestas sin duda por la Iglesia Católica, pero que sin embargo las poblaciones de origen africano utilizaron las cofradías, que eran asociaciones para cuidar y mantener las imágenes de vírgenes y santos católicos. Muchas veces nuestras comunidades utilizaron esas imágenes para poder seguir cultivando sus propias manifestaciones religiosas. Y se establecen analogías, por ejemplo, en la Virgen María corresponde a Yemanjá, ¿sí?, en la religión de matriz afro, por ejemplo la Yoruba, ¿sí?, el candomblé y el umbanda. San Jorge está representado o tiene su rupía en Oyosi. Y así una serie de analogías que algunos estudios han denominado como sincretismo. Y voy a detenerme ahí en la cuestión religiosa porque hoy hay toda una reformulación de esas conceptualizaciones que no vienen al caso en este momento, pero podemos profundizar en otros. Luego tenemos hacia el siglo XVIII y principio del XIX la aparición de las naciones. Las naciones eran organizaciones que reunían a personas de origen africano por un mismo origen étnico y lingüístico. Entonces tenemos la nación Congo, la nación Angola, Benguela, la nación Hausa, que agrupaba a africanos islamizados, etcétera, etcétera. Llegó a haber más de 50 naciones en la Argentina en el siglo XIX. A las naciones le siguen, ya en la segunda mitad del siglo XIX, las sociedades de ayuda mutua, ¿sí? De solidaridad y ayuda mutua, que muchas de estas organizaciones asumen, ¿no?, adoptan esta nueva forma de legislación y de organización. Las sociedades de ayuda mutua del siglo XIX continúan hasta el siglo XX y, por ejemplo, con la llegada de la migración caboverdiana, esta migración también asume esa forma organizativa que se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, mi organización de pertenencia es la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana, que entre otras funciones otorga subsidios a sus miembros por nacimiento, fallecimiento, en casos de pobreza extrema, etcétera, etcétera. Hoy todavía seguimos cumpliendo esa función. Y en el siglo XIX, antes de la abolición de la esclavitud, lo que hacían estas sociedades de ayuda mutua era juntar fondos para comprar la libertad de sus miembros, ¿sí? Ya en el siglo XX surgen infinidad de agrupaciones, pero me voy a detener en aquellas surgidas a partir del año 1983, que tiene que ver con el advenimiento de la democracia, la recuperada democracia, y surgen en los años 80
el movimiento afrocultural, la Casa de la Cultura Afroamericana de Santa Fe, África Vive, una organización afroargentina muy interesante, cuya líder lamentablemente murió hace pocos días, María Magdalena Lamadrid, Pocha, como le decíamos nosotras, organizaciones muy políticas en el sentido de las demandas y reivindicaciones. En los 90 asistimos a una desmovilización de alguna manera, una desmovilización política, y las organizaciones son más de tipo culturalista, pero nunca dejaron de existir. Y para saltar un poquito en la historia, me voy a los años 2000. El año 2000 representa un hito muy interesante para el movimiento afroorganizado. Se recibe la noticia de la convocatoria de Nelson Mandela para la tercera conferencia mundial contra el racismo, que iría a realizarse en Durban, en Sudáfrica, en el año 2001, y que establecía 4 reuniones previas, preparatorias, de esa tercera conferencia mundial. La reunión previa correspondiente a nuestro continente se llevó a cabo en diciembre del año 2000 en Santiago de Chile. Fue importantísima esa reunión para nuestra región porque convocó a organizaciones de todo el continente con una presencia muy fuerte de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y Santiago de Chile. En esa conferencia empieza a desarrollarse o a acordarse el concepto afrodescendiente, que vendría a reemplazar a la palabra negro o negro. Nosotros viajamos a Sudáfrica en el año 2001, quiero agregar algo. En Buenos Aires formamos la Mesa Afroindígena de apoyo a la tercera conferencia mundial contra el racismo. Nosotros ya veníamos articulando con pueblos originarios desde el año 92 en los contrafestejos, con Eulogio Frite, con Ignacio Trafil, con Carmen Burgos, de diferentes pueblos originarios. Habíamos hecho esta mesa afroindígena de apoyo a la tercera conferencia mundial contra el racismo, y efectivamente en el 2001 viajamos a Sudáfrica y se representan en Sudáfrica 5 organizaciones afro de la Argentina. La Comedia Negra de Buenos Aires, dirigida por Carmen Platero, la Casa de la Cultura Afroamericana de Santa Fe, dirigida por Lucía Molina, ¿sí? Una organización afroindígena dirigida por Ana María García, hondureña, garífuna. África Vive envía jóvenes con estudios sobre la población afro-argentina, y la sociedad caboverdiana, representada en ese momento por mi persona, también presente en Sudáfrica. Sudáfrica, Durban sobre todo, representa la proyección internacional del movimiento afro-argentino y la articulación con otros movimientos del mundo, y además la puesta en común de las reivindicaciones del continente. Volvemos a Buenos Aires y cada una de las delegaciones vuelve a sus países de origen con 3 o 4 consignas de trabajo común y conjunto, entre ellos la revisibilización estadística. Es así que en el año 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se lleva a cabo la primera prueba piloto de medición de la población afrodescendiente. En esa prueba piloto logramos demostrar que somos, o que éramos en ese momento, el 5% de la población argentina. Es decir, si proyectamos este porcentaje en el censo de aquel momento, o en la población de aquel momento, representábamos 2 millones de personas. En el año 2010, la pregunta de la prueba piloto se incorpora al censo nacional, ¿sí? Y en esa pregunta, que se incorpora al censo nacional, que llamamos variable afrodescendiente, hubo un pequeño, no digo un pequeño, un gran problema, que fue que la pregunta solo apareció en el 10% de los formularios y para ciudades de menos de 50.000 personas. Bien, y por tanto las cifras fueron muy por debajo de las anteriores. El Censo Nacional del 2010 dio como resultado que 149.000 personas se reconocían como afrodescendientes. Claramente sabemos que somos muchos más, y de hecho ya estamos trabajando por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, específicamente con su director, Marco Labaña, con quien logramos establecer 2 acuerdos fundamentales. Primero, la incorporación de la pregunta en el próximo Censo Nacional, ¿sí? Que probablemente se realice en mayo del 2022. Y también la realización de una campaña nacional de sensibilización para esta variable. En el año 2011, Naciones Unidas declara el Año Internacional para los Afrodescendientes. Acá la Argentina tuvo muy poca difusión, no salió del ámbito académico. Para el año 2013, la comunidad afroorganizada consigue que se apruebe la ley
llamada la Ley María Remedios del Valle, que establece el 8 de noviembre como el Día Nacional de los Afroargentinos, las afroargentinas y de la cultura afro. Perdón, estoy viendo en el chat que no se escucha bien, ¿es así esto, Andrea? No, se te escucha bien, Miriam. No, se te escucha bien. Sí, Perfecto. sí, se te escucha bien. No se preocupe, gracias. Bien, en el año 2015 se crea, o creamos, las diferentes organizaciones, la Comisión 8 de noviembre, justamente en el marco del Diseño Internacional para los Afrodescendientes que había empezado en el 2015. El diseño todavía está vigente, va del 2015 al 2024. Y tiene 3 lemas: reconocimiento, justicia y desarrollo. En la actualidad es la Secretaría de Derechos Humanos la que tiene que llevar adelante la declaración y plan de acción para el milenio. Haciendo, por ejemplo, decidieron hacer hincapié dentro de los 3 ejes en el desarrollo. Estamos incidiendo y trabajando junto con la Secretaría de Derechos Humanos para que realmente se haga efectiva la implementación del diseño en la Argentina. En el 2016 recibimos la visita en la Argentina del Relator Especial para el Racismo de Naciones Unidas, ¿sí? el señor Mutuma Rotere, a quien le presentamos un informe sobre la situación de los derechos humanos de los afrodescendientes en el país. Y a fines de ese año, 2016, la comunidad afro consigue presentarse en Ginebra, en Suiza, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con ese mismo informe actualizado, lo cual produce una serie de recomendaciones de Naciones Unidas para el Estado argentino. En el año 2017 la Argentina adhiere, el Estado argentino adhiere al diseño, ¿sí? Por medio de su publicación en el boletín oficial. Esto que estoy haciendo en este momento son los diferentes avances y conquistas del movimiento afroorganizado, ¿sí? Justamente resistiendo a la neocolonización, al racismo, a la invisibilización. Y se sabe poco de estos movimientos de la comunidad negra en la Argentina. Bueno, iniciamos una serie de diálogos con el gobierno. En el 2019, por supuesto que ya la comunidad internacional conoce y sabe de la existencia de la comunidad afroargentina. En 2019, Naciones Unidas envía un grupo de trabajo especializado en asuntos afrodescendientes al país, que recorren diferentes ciudades y poblaciones afro de la Argentina, lo cual concluye en marzo del 2019 con un informe con 64 puntos o recomendaciones para el Estado argentino. Este grupo visitó Santiago del Estero, y esto es importante porque Santiago del Estero es la provincia que siempre ha tenido en términos históricos el mayor porcentaje de población afrodescendiente, y hay varios pueblos en Santiago, en el interior profundo de Santiago, como San Félix, La Guanaca, San Javier, Pozo Hondo, Lobadal, que son pueblos íntegramente afrodescendientes. Y Naciones Unidas estuvo presente en pueblos con enormes carencias, sin agua corriente, sin electricidad, sin conectividad, etcétera, etcétera. En otro momento podemos hablar qué se está haciendo al respecto. Bien, el 2020 nos encuentra con la creación de la Dirección Nacional de Equidad Étnico-Racial, a cuyo frente hay un hombre afrodescendiente. Es interesante esta dirección porque en otros países de la región, secretarías de igualdad racial o de equidad racial se habían creado inmediatamente después de la vuelta de Durban en 2001. Brasil en el 2005 establece la Secretaría de Igualdad Racial, la CEPIR, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Chile, lo mismo en Bolivia, que tiene representación parlamentaria. La población afro-boliviana tiene representación parlamentaria. Nosotros conseguimos la creación de esta dirección en el año 2020 y por supuesto que es importantísimo. Bien, hay varias cosas que quisiera decir, por ejemplo el nombramiento de una embajadora de origen africano en el Vaticano, la señora María Fernanda Silva, que además pertenece a mi comunidad, etcétera, etcétera. Hay muchos logros y conquistas alcanzadas, pero también hay demandas pendientes, y voy a resumirlas en 5 para no abusar del tiempo ni de los oyentes. Y estas 5 demandas fundamentales insatisfechas serían las siguientes: lograr la visibilidad estadística o la revisibilidad estadística, lo cual nos lleva al diseño de políticas públicas, ¿sí? Ustedes saben que un censo establece las condiciones de vida, nivel de educación alcanzado, si las personas cuentan con los servicios básicos que todo ser humano precisa, etcétera, etcétera. El cupo laboral afro, teniendo en cuenta
la situación de desigualdad en que nosotros llegamos a la independencia argentina, los contenidos de origen africano y afrodescendiente en la currícula escolar, eso es fundamental, formar a los docentes en estos temas. El cupo legislativo, es decir, la representación parlamentaria, y también estamos abogando por la creación del INAFRO. El INAFRO es el Instituto Nacional para Afrodescendientes, Africanos y Afroargentinos, que sería el encargado, en nuestra opinión, de generar o contribuir a la generación de políticas públicas para nuestro colectivo. Estamos impulsándolo desde el Senado y desde diputados de la Nación. Lamentablemente falleció Fernando Pino Solana, que fue uno de los senadores que apoyó fuertemente la presentación de este proyecto en el Senado de la Nación. Y así que, bueno, voy terminando con esto. Quiero agregar nada más que me gustó mucho una parte del lema de este evento, que fue de la igualdad a la equidad. Porque la igualdad es una descripción, en todo caso, pero la equidad es un hecho. Y por eso estamos luchando, por la equidad de todos y todas. En igualdad de condiciones con el resto de la población argentina. Lo que reclamamos es que se nos reconozca, que se nos escuche y que sepan que existimos, que estamos y que seguimos creando vida y cultura. Nunca nos fuimos, no desaparecimos, estamos acá contribuyendo a la inclusión y a la ciudadanía. Gracias otra vez, Andrea. Gracias, Miriam. Excelente presentación, así que muchísimas gracias. Vamos a hacer las preguntas al final. Una vez que termine Mirta Millán, las preguntas las pueden colocar en el chat y yo se las voy a transmitir a las dos expositoras y las van respondiendo. ¿Les parece? Bueno, tenemos a Mirta Millán, que es licenciada en Artes Visuales, miembro de la comunidad mapuche urbana Pillán Manqué de la ciudad de Olavarría. Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a compartir pantalla, así arrancamos. En primer lugar, agradecerles muchísimo la invitación. Un placer poder compartir con la hermana Miriam Gómez todo su relato, que también habla de algún modo de similitudes con los pueblos originarios en Argentina. Y me gustaría empezar a saludarles en mi idioma, el mapudungún, ¿sí? Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, Incheta Metamillán, Incheta Olavarría, Guarría Meu, ¿sí? Bueno, a partir de hacerles escuchar el mapudungún, le pido disculpas, se me está cayendo la bandera por el calor, la Buenufoye. Bueno, les comento que el pueblo mapuche es un pueblo como otros pueblos originarios preexistente al Estado Nacional, ¿no? Y en este caso yo no voy a hablar de los pueblos, sino voy a hablar particularmente del pueblo mapuche en este sentido, para poder entrar desde el arte, que es un poco la formación que traigo, pero también que es importante lo que decía hace un rato Miriam, los procesos históricos que se han dado a través del arte, en particular, digamos, cómo nos concibieron desde los museos, cómo nos concebimos nosotros en la actualidad, qué cruces hay, ¿no?, en relación a esto. Y por eso me hice un punteo como para ir teniendo noción de ese recorrido, ¿no? Que los pueblos ancestrales, en particular el pueblo mapuche, la cosmovisión, la historia, la colonización, cómo pasamos de objeto a sujetos, cómo se ha dado esta diversidad cultural y a la que apelamos, que la pluriculturalidad, cómo los museos, los espacios y esas voces pluriculturales que hoy en contextos democráticos nos planteamos, ¿no? Nos planteamos con nuevas epistemologías y con nuevas estéticas, nuevas narrativas, artística y de la memoria. Bueno, para arrancar voy a empezar a contarles sobre los conceptos que tenemos de la ancestralidad, ¿no? En relación a Mapu Taín Calún, Cotaín Molfun, Curuf Taín Ayun, Cotral Taín Puliú. Esto significa que nuestra concepción está basada que la tierra es nuestro cuerpo, el agua es nuestra sangre, el viento nuestro aliento y el fuego es nuestro espíritu, ¿sí? En este sentido nos concebimos como parte de esa naturaleza. Cómo también nos vemos dentro del territorio, dentro de la Meli Huichal Mapu. Es la cosmovisión mapuche, es la representación de la tierra, ese círculo,
y sus 4 puntos cardinales, representa también la estructura cósmica y su división en 4 áreas o puntos cardinales, ¿sí? Esta profundidad que hablamos de la Melihuel Tranmapu, estamos planteando toda nuestra cosmovisión. Primero lo voy a abordar desde ahí para que se conozca por qué y para qué nosotros hoy en día seguimos reivindicando nuestra identidad en estos territorios ancestrales. Entendemos el cosmos tanto como lo que hay abajo como lo que hay arriba y cómo nos relacionamos con este espacio en diferentes dimensiones, por lo cual tenemos una lógica que es circular y una lógica que es multidimensional. Este saber vivencial se ha visto interrumpido a través de la corriente, digamos, colonizadora, a través de Occidente, que impidió ver otras formas de ver el mundo, otras experiencias, de ver cómo nos relacionábamos, ¿no? Con distintos modos de saber, comer, curar, saber habitar, saber convivir. A partir de este modelo civilizatorio único, como única alternativa, como sociedad moderna, con todo el avance, digamos, de las construcciones de las naciones que se fundaron, aparece este concepto desde el arte de lo sublime, aparece el arte moderno, las estampas, las pinturas, los retratos, y vemos allí cómo se construyó la imagen del indio, la narrativa, esta histórica, sociocultural y artística, y se fue, como bien decía la hermana hoy, se fue naturalizando estas narrativas, estos estereotipos, ¿no? Que conformaron la imagen fuertemente. Fíjense que se habla siempre del indio, que también es una forma hegemónica, no solo de invisibilizar, no solo, sino también de vaciar, deshumanizar, que sino también es una mirada patriarcal. Siempre se habló del indio, ¿no? Como las artistas realizaron producción, y esto lo podemos ver, hay que googlear, y hay muchísimos artistas que a lo largo de la historia lo trabajaron en fotografías o bien en retratos, en estampas, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta fotografía responde a la denominada, mal llamada campaña del desierto, y observamos cómo eran tratadas las mujeres y los niños y niñas y hombres, ¿no? Pero en particular el retrato de las mujeres, que aparece como una situación de deshumanización, como objetos, ¿no? Con mucha violencia, en extrema pobreza, ¿no? Y esto se da también, lo vemos todo a partir del siglo XIX, cómo se fue construyendo esta mirada a través del positivismo, y cómo esta estética de lo sublime se basa en la corriente inglesa para mostrar a estos otros como objetos, ¿no? Esta situación colonial realmente fue de mucha violencia coercitiva, se mostraba una simetría muy fuerte del colonizador y el colonizado, y además se conformaron una narrativa artística monocultural, eurocéntrica y hegemónica. Y esto lo vemos reflejado en pintura. Yo traje acá simplemente una para mostrarles, que es de Mauricio Rugendas, nos muestra la mirada de la época, ¿no? Como el malón, ¿no? El malón que captaba a la mujer blanca, esa narrativa muy fuerte, instalada del salvaje, del que había que exterminar, ¿no? El arte, sin embargo, contemporáneo empieza a sufrir estas transformaciones bajo los contextos democráticos, ¿no? Argentina, en particular, ha tenido políticas de blanqueamiento, políticas de silenciamiento, de invisibilización, donde se ha menospreciado esta otredad, que en el fondo tiene que ver con la cantidad de territorio, de tierras ilegítimas que fueron cedidas de parte del Estado Nacional a sectores terratenientes, oligarcas, digamos, de la conformación del Estado Nacional. Por lo tanto, ver esta división de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche, que estamos en ambas cordilleras, ha llevado también a la academia a legitimar todo este desmembramiento, esta desinformación,
digamos, premeditada. En los años 50 aparece toda una corriente historiográfica, etnográfica, donde planteaba la división de que, digamos, no existía el mapuche, o si existía era del otro lado, eran indios araucanos, eran indios pampas, digamos, eran puelches, había una determinada cantidad de nombres que llevaban a la confusión, a la desinformación, y que hoy en día entendemos bajo la lógica del mapudungún, de lo lingüístico, entender que era un solo pueblo, que sí había autonomía en cada uno de los territorios, que sí habían conformado los LOF, las comunidades, pero que estaban atravesados, digamos, de el sentir, la cosmovisión, el idioma, el territorio, entendido desde lo que era la ancestralidad hoy denominada mapuche. ¿Sí? En ese sentido, cuando vemos que también hemos sido atravesados por distintos contextos nacionales muy fuertes, traumáticos, no solo la del despojo y la invisibilización y las políticas que se fueron aplicando a posterior, sino también en situaciones de contexto muy fuertes como fueron la dictadura militar en Argentina, donde no se los visibiliza a los desaparecidos y desaparecidas originarias que hay en nuestro país, y que además han sido algunos muy partícipes de posicionamientos socioculturales fuertes en relación a lo cultural, por ejemplo. Y en contraste, que no es, pero la quiero mencionar igual, no es la ocasión, digo, en el sentido porque da para charlar mucho, es el caso de Aimé Painé, que en plena dictadura comienza a ser una mujer mapuche, a recorrer los territorios y a transmitir, a tomar los saberes de las ancianas, los cantos, y empieza a transmitirlos en zonas urbanas. Ella se forma en Buenos Aires, en el conservatorio, es adoptada, y esto también no es menor, digamos, con el avance, muchos de nuestros niños y niñas fueron en algunos casos apropiados para la clase pudiente, en el sentido de servicio doméstico, y en algunos casos sí fueron, digamos, adoptadas para crianza como hijos, que fueron los casos menores, digamos, que han sido contenidos desde el afecto. También se vuelve a repetir este escenario en la dictadura militar. Hay muchos niños y niñas apropiados de pueblos originarios que aún están buscando, digamos, sus familias de origen, que han sido desterrados o han sido llevados a otras latitudes en Europa. Hay varios casos en este sentido del otro lado de la cordillera. En Chile hay investigaciones y hay casos concretos con nombre y apellido, que acá viene la relación fuerte con el arte. El arte siempre ha sido una forma de poder representar situaciones, de poder dar a conocer las narrativas que han sido silenciadas. Y en contexto democrático, con el avance y las modificaciones que se han dado en los países, porque debemos decir que Argentina en ese sentido es vanguardista en las normativas, lo que no hay es aplicación, digamos, concreta para la transformación de políticas públicas, ¿no? Y en particular también mencionamos las políticas culturales. El arte contemporáneo se dice que obstinadamente lleva a conocer los orígenes, ¿no? Yo ahí puse una cita para que quien lo quiera buscar después, imágenes, y quería comentarles, por ejemplo, el caso de este hermano mapuche, que es un hermano que ha tratado de entender la lógica y la cosmovisión, y ha hecho un trabajo muy minucioso de recuperación del conocimiento de los chemamuil, que son tallas en madera, que representan al origen, digamos, de las fuerzas naturales que nuestro pueblo concibe. Y él ha podido lograr esta intervención pública, esta instalación con los chemamuil, ahí en una plaza de Caupolicán, en la ciudad de Cañete, en Nahualmapu, decimos nosotros, del otro lado de la cordillera, la Gulumapu, ¿sí? Entonces, está haciendo un trabajo, pero no solo, sino que también ha sido guiado por nuestras autoridades como las Machi, ¿no? Hay un artista plástico también muy interesante que interpela permanentemente, no solo
la occidentalización de los espacios, de la cultura, de la forma de expresar, sino que también dentro de la cultura mapuche. Y acá entendemos las intersecciones que se dan en género, en digamos, nuestro origen étnico, también atravesadísimo, que no se habla de las clases sociales, porque también se ve, y esto es real, hay una situación de empobrecimiento por las políticas públicas que se han llevado a cabo desde los estados, pero hoy en día el recambio generacional ha pesado fuerte esto, lo intergeneracional, cuando ya hay jóvenes mapuches que transitan los ámbitos académicos de formación y toman caminos, digamos, en este sentido. Y Sebastián Calfuqueo lo que ha hecho en una obra, que lo ha llevado en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, interpelando, por ejemplo, lo que ha sido un programa de viviendas muy racializado, muy racista y discriminatorio hacia nuestro pueblo. Entonces él, a partir de este concepto, trabaja lo que es una vivienda determinada, que es muy interesante cómo lo plantea dentro del museo, ¿no? Por ejemplo, otra obra plástica que se llama Huarquén, de Bernardo Yerzún, que en el 2017 visitó el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, ¿no? Por ahí hay muchos artistas originarios que no se conocen, que generalmente, digamos, por ahí pasan inadvertidos, pero lo que representa es todo este mundo ancestral unido a estas nuevas narrativas contemporáneas que permiten entender estas lógicas. Otra de las obras, por ejemplo, las constelaciones de arte contemporáneo indígena desde América, esta obra que representa los ancestros, ¿no? Ahí está la cita. Otra de las obras interesantes es la imagen mapuche contemporánea a través de la fotografía, con el sentido de interpelación, porque no se había, digamos, en ese contexto no se había invitado se había hecho una muestra muy grande de arte, pero se había dejado por fuera al pueblo mapuche. Entonces, luego se hace una muestra de arte contemporánea y se muestra esto, ¿no? Se muestra a partir de la fotografía los cambios que uno puede pasar de esa identidad, que estamos con nuestra identidad, pero que estamos en la vida cotidiana y que podemos transformarnos, podemos poner nuestro cupán, podemos poner nuestra vestimenta en momentos muy claves, en el caso de los urbanos, ¿no? Que toman una dimensión política y simbólica muy importante. Bueno, ahí hay algunas referencias, y otra de las referencias también que acá aparece, Sebastián Calfuqueo, lo menciono porque él trabaja con la diversidad de género, ¿sí? Y sé que las compañeras mañana van a dar reseña de esto, así que me parecía interesante proponerles que busquen a este artista contemporáneo, porque él lo que hace es muestra la intersección del género, digamos, esa diversidad también de lo tradicional en cuanto a pensarse como mapuche antiguamente y como hoy en la contemporaneidad. Esa pone en tensión no solo desde la mirada hacia la mirada occidental, digamos, provocando toda una serie de reflexiones, sino hacia adentro, ¿no? Y eso es la dinámica de un pueblo que está vivo, porque un pueblo que está vivo tiene esas transformaciones intergeneracionales y socioculturales. Entonces, es un poco para interpelar al Estado e interpelarnos hacia adentro, ¿no? Esta es otra muestra de danza contemporánea, recreación a partir de nuestras vestimentas, cómo se puede también concebir el espacio, y esto es muy interesante, cómo se concibe el espacio escénico. El espacio ya no es mirado como un espacio cuadrado desde la perspectiva occidental, como podemos concebir los teatros a la greco-romana, sino desde la circularidad, ¿no? Bueno, acá algo más local, mostrándoles un poco la narrativa de un mural, contando fuertemente acá en el ámbito, digamos, público, en el Bioparque La Máxima,
esta narrativa, que es muy importante y simbólica, tomando cada uno de los elementos que dicen muchísimo de esa ancestralidad de ayer y de hoy. Acá aparece, en el anterior, perdón, las gestoras fueron mujeres, pero nos acompañaron los hermanos también varones, pero básicamente surgió de mujeres. Y aquí, en el caso de Andrea Despós, que es una lamier mapuche de Trelew, ella retomó desde su, digamos, vivencia, desde su abuela, bisabuela, quien era la Huenche, que curaba a través de la medicina, hizo una performance muy interesante sobre, digamos, la narrativa de Dominga, pero contando a través de su personaje cómo se concibe ese espacio, cómo se concibe lo que sucedió en un contexto determinado y cómo se contrasta con lo que en algunos casos hoy vemos y en otros lamentablemente hay cierta continuidad histórica. Para ir cerrando brevemente, los conceptos de solidaridad, ¿no?, que encontramos, que Luz Moguen, que tiene que ver esta solidaridad, esta sororidad entre mujeres, pero que también nosotros hablamos de que es el ciclo femenino, no es, o sea, más allá que adherimos a las corrientes feministas y que nos hemos sumado y que abrazamos y que nos han abrazado, a veces ha costado mucho que se nos entienda por pertenecer con otra lógica diferente, pero entendemos que, como dijimos al principio, o como lo planteé en la primera diapositiva, nos entendemos como parte de la naturaleza, como ese cosmos que es fundamental de respetar cada uno de esos elementos y que ha existido la diversidad permanente en la naturaleza, que nosotros no hemos tenido situaciones fuertes de represión hacia la diferencia en relación a los géneros, en relación a los territorios, y que esas narrativas que generalmente nos han contado, digamos, de despojo, que es verdad y que hoy seguimos luchando para, inclusive en la actualidad, hay muchas situaciones muy complejas en cuanto a los territorios. Entendemos que la única manera de preservar la vida, de preservar la integridad de todos y todas y todes, es con una proyección hacia el buen vivir. Si no pensamos, si no nos cuidamos, y me parece hermoso el lema que han tomado desde el museo, digamos, con la propuesta de pensarnos, como dijo la hermana, de equidad, ¿no?, desde lugares diferentes, de concebir narrativas diferentes. Hoy no solo es un desafío, es un deber crear nuevas epistemologías narrativas desde los museos, desde las políticas culturales, entendiendo que hemos sido interculturales y pluriculturales. Y quería comentarles que en mi caso particular yo reivindico mucho a mi bisabuelo afro, que vino, sus orígenes fueron esclavos, digamos, y llegó a esta zona de la provincia de Buenos Aires, a lo que hoy se llama la Ciudad de Azul, y que fue donde la familia mapuche lo arropó de muy niñito, y que bueno, luego de grande se casó con mi bisabuela, y en mis orígenes es afro-mapuche, por lo cual tengo mucho orgullo de poder compartirles, pero además hay una realidad que no se conoce, y por ahí han surgido algunas fotografías, ¿no?, que dan cuenta de lo que voy diciendo, que muchos niños y niñas mapuche, afros, fueron entregados a comunidades mapuches para que los puedan criar y puedan seguir viviendo, porque el despojo, la persecución fue tan grande, y no estamos hablando de muchas generaciones atrás, estamos hablando de mi bisabuelo, bisabuela, digo, mis padres ya pasaron a ser obreros, la mano de obra de este Estado, y nosotros como nietas, decimos siempre, somos de aquellas abuelas que han podido transmitirnos este valor profundo de cuidado, de proyección de vida, de generar
en nuestra espiritualidad, en nuestro pensamiento, pero siempre con la posibilidad de co-crear, de coparticipar, de ser, potenciándonos con la riqueza cultural. Y esto creo que es el deber del Estado, ¿no? No solo que ya lo ve, sino que tiene que aplicar políticas públicas al respecto. Así que felicito a las compañeras y compañeros que están ahí a full con este proyecto, porque abre muchos caminos para pensarnos, repensarnos y potenciarnos desde la diversidad, enriquecernos con ella. Así que muchas gracias, Yaltumay, Pulamien, Puwenui, por el espacio. Bueno, muchas gracias, Mirta. Hay muchísimos mensajes de WhatsApp felicitando y agradeciendo a Miriam Gómez, a Mirta, bueno, agradeciendo sus intervenciones. Algunos las consideran un ícono, están diciendo acá. Yo tengo algunas preguntas para transmitirles justamente al público, pero me quedé pensando dos cuestiones solamente que me parecen interesantes para pensar y que nos van a dar a pensar justamente en este proyecto. Uno que tiene que ver con la arbitrariedad, que es lo que mencionó, me quedé pensando un poco en lo que planteó Miriam en un momento, Miriam Gómez, sobre la clasificación que habían hecho de su abuelo a raíz del color de la piel, ¿no? Y esto es la arbitrariedad de las clasificaciones, justamente, que el sentido común nuestro se la suele tomar como algo normal, ¿no? Que uno se lo clasifique de cierto color de piel o con ciertas características y estereotipos, y en realidad son arbitrarias. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Y algo también que atraviesa ambas exposiciones, me parece que es súper interesante, es pensar la identidad como un proceso dinámico. Justamente, ¿no? Y esto que vos decís de cómo muchos chicos mapuches fueron dados justamente en crianza a familias afros, me parece, yo la verdad que no lo sabía tan a ciencia cierta, así que me parece como interesante, y da cuenta de esta dinámica de la historia, de los procesos sociales, de las complejidades, justamente, y nos permite, y estas imágenes que mostraste al final, de espectáculos, justamente, de danza contemporánea, lo que están mostrando es un cambio en la mirada de estos pueblos, un cambio en la historia, un cambio de los procesos identitarios. Si quieren, no sé si alguien más quiere decir algo, Mónica o Marián, si no, pasamos a las preguntas. Hay varias. No, yo agradecer y siento una admiración y un orgullo enorme por estas dos mujeres que acaban de darnos testimonios tan profundos y tan valiosos, nada más que eso. Tengo las preguntas acá. A ver, para Miriam Gómez, la primera es, ¿aparecen los afroargentinos en los relatos de los museos? ¿Cómo son representados? Sí, ahí está. Sí, el tema es ese, cómo somos representados. De hecho, aparecemos en retratos y cuadros del periodo colonial, o incluso post-independentista, pero siempre, debo decirlo, en situaciones subalternas. Siempre aparecemos como la servidumbre. Y en otros casos, el muleque. El muleque es una figura colonial que es a ver, ¿cómo decirlo? Sin ser grosera. El negrito del coscorrón es el muleque, que es un niño entre 8 y 12 años que servía para que se desahoguen las élites, ¿no? La niña o el niño, o incluso los adultos de la casa, podían desahogarse pegándole al negrito del coscorrón. La imagen del muleque aparece en mucha iconografía colonial, ¿no? Que es en la familia blanca hegemónica, aparece siempre en un segundo plano un niño, como les digo, de unos 8, 10, 12 años, que es el muleque, y muchas veces con una bandeja, ¿no? Con esa imagen tan típica de la mesa está servida. Bueno, esa es la forma en que se nos ha representado. Hay un trabajo hecho desde la Universidad de Buenos Aires por María de Lourdes Guidoli, que habla de esas representaciones iconográficas de la comunidad afro en la Argentina. Y pueden investigarlo porque está muy bien fundamentado, es muy interesante. Y hay un trabajo también específico de María de Lourdes, que es acerca de Horacio Mendizábal. Horacio Mendizábal es un poeta romántico de la primera mitad del siglo XIX, del mismo periodo de Esteban Echeverría, pero Horacio era afroargentino.
con excelentes libros de poesía como Primeros Versos, Horas de Meditación. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se encontró en la biblioteca de Domingo Faustino Sarmiento un retrato de Horacio Mendizábal intervenido, ¿sí? Intervenido quiere decir que sobre ese retrato se hicieron otros dibujos e inscripciones, se le dibujaron los cuernitos a Horacio Mendizábal, demonizándolo, ¿no? Que es otro mecanismo típico de cierto sector de demonizar, ¿sí? O malignizar a nuestra gente. Este retrato intervenido de Horacio Mendizábal, como les digo, apareció en la biblioteca de Sarmiento. Yo no estoy sosteniendo que Sarmiento lo haya hecho, es posible, dado su ideología, pero hay un trabajo muy interesante sobre este retrato intervenido. Así que bueno, esa es la respuesta a la pregunta sobre la representación de los afrodescendientes en los museos. Gracias. Hay una pregunta para Mirta. Dice, ¿podrías ampliar la concepción del espacio circular en la representación artística en contraposición con el concepto occidental? Y si esta idea se manifiesta en otras expresiones de la vida cotidiana u objetos culturales. Sí, bueno, en realidad es nuestro basamento filosófico, la circularidad del tiempo, digamos, y el espacio. Entonces, no lo concebimos como se vio históricamente desde Occidente, que con la línea de tiempo evolucionista, que tenía un principio y un fin, digamos, en el sentido recto, sino que para nosotros el espacio y el tiempo, sobre todo el tiempo, es circular y en movimiento, ¿sí? Entonces, para concebir estos espacios hay una lógica, digamos, que lo podemos encontrar en el idioma, en la filosofía, en nuestra espiritualidad, en el territorio, digamos, esa conformación, esa estructura que tenemos de pensamiento nos hace permitir entender ese espacio circular. Y les cuento que a mí me pasó, tuve una vivencia hermosa de ver una obra maravillosa por Susana Reyes en Ecuador, en Quito. Quienes hayan tenido la posibilidad de ver el Prometeo van a ver que el teatro es circular. Por lo tanto, es diferente cómo se concibe cuando uno tiene la formación en el teatro, digamos, netamente de Occidente, que se concibe la caja negra. Bueno, quienes nos hemos formado en el teatro sabemos que es muy fuerte esto. Y por eso la diferencia, cuando el escenario también tiene que ver con que no es la figura la que está al frente, sino que la figura es parte de todo ese entorno. Entonces cambia la concepción del espectador y quien lo representa, ¿no? Hay otro diálogo, hay otra forma. Ya no se ve del centro como lo predominante, sino que pasa a ser parte de ese espacio y los espectadores interactúan desde otros diversos lugares y ya no nos pone como el sujeto, digamos, como el quien lleva adelante todo, sino que hay una relación de comunicación diferente con el espectador. Y eso me parece muy interesante que se ha puesto ahora, sobre todo en el arte contemporáneo. Y los pueblos originarios siempre lo tuvieron, siempre. Esto se observa en las ceremonias, se observa en las danzas, se observa en los momentos de traún, de encuentro, digamos, todos los pueblos originarios tienen esa representación simbólica, lo que podríamos denominar en las representaciones de espiritualidad, de ceremonias, en las sociales, de casamiento, de nacimiento, en la muerte, ¿no? También. Y esto también se concibe, obviamente, ahora en la actualidad, en las obras de teatro, en las instalaciones, en las puestas, digamos, de performance, ¿no? Y les invito a indagar y a buscar, porque hoy podemos tener la web para encontrar imágenes también al respecto. Gracias, Mirta. Hay otra pregunta para Miriam, que desde Colombia dice, muy buena presentación, me gustaría hacerle 2 preguntas. ¿Estas luchas por la reivindicación afro se ha dado en coordinación con los otros países latinoamericanos? Esa es una. Y la segunda es, desde su opinión, ¿cómo puede o debería el Estado de un país emprender el desarrollo de un museo afronacional? Bien. La primera, te repito la primera. Sí, la dice, tengo que hacer. ok.
Antes de responder la pregunta del compañero de Colombia, quisiera referirme a dos menciones muy importantes que hizo Mirta en su exposición, que a mí me interpelan muy directamente. Primero, la alusión a Aimé Painé, y en segundo lugar, su descendencia afro, su bisabuelo. Esta descendencia afro o esta afrodescendencia simplemente comprueba una vez más la convivencia de siglos entre nuestros pueblos, ¿sí? Y para nosotros no hay ningún misterio en eso, siempre lo supimos y lo sabemos. Y en segundo lugar, la que tiene que ver con Aimé Painé, quiero decir que tuve el privilegio y el honor de conocerla a fines de la década del 60, yo era muy chica, pero Aimé Painé entabló una relación de amistad muy profunda con mi abuela, una mujer africana que había migrado décadas antes a la Argentina. Digo, una prueba más de nuestras visiones comunes, ¿no es cierto? Así que le agradezco a Mirta porque me conmovió. Recuerdo con mucho cariño a Aimé, que en ese momento nosotros le decíamos Olga, pero nunca la olvidamos, y cuando ella muere en la década del 80 fue un golpe tremendo y pudimos asistir a su velatorio. Quería decir esto simplemente. Y con respecto a las preguntas del compañero, bueno, si las luchas nuestras han sido coordinadas con Latinoamérica, por supuesto que sí, de diferentes maneras, no solo en nuestro viaje a Sudáfrica 2001, donde hicimos una apuesta en común de las reivindicaciones, sino que ya desde antes habíamos integrado articulaciones regionales. Por un lado, Afroamérica 21, que sobre todo tenía que ver con organizaciones afro de la región de Andina y América Central, y para el Cono Sur integramos lo que se llamó la Alianza Estratégica Afrodescendiente, ¿sí? Que sobre todo tenía en cuenta países como Brasil, Uruguay, Chile, es decir, lo que era el Cono Sur. Así que sí, estamos siempre articulando con el resto del continente, y específicamente las mujeres afro-latinoamericanas integramos la red afro-latinoamericana de mujeres afro-latinas, afrodescendientes y de la diáspora. Y por supuesto estamos en total acuerdo con el estatuto de la red, y quería aclarar una pregunta que se hizo en el chat acerca del Día de la Mujer Afro. Es el 25 de julio, es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Debo decirles que el gobierno de la ciudad incorporó esta efeméride en el año 2012, Avellaneda lo hizo en el año 2016 y Lomas de Zamora en el año 2019. Bien, la otra pregunta es respecto de los museos y cómo el Estado podría encarar este proyecto. Nosotros tenemos, todo el arte nuestro está salvaguardado por nuestras comunidades, por el momento están en espacios privados. El Estado lo que debería hacer es proveernos los medios materiales para poder poner eso en salvaguarda, poder cuidarlo y también mostrarlo y exhibirlo. Tenemos piezas, esculturas, tallas, cuadros y otras manifestaciones plásticas, pero como les digo, están reservadas por el momento al ámbito privado. Existe en Hurlingham, Villa Tesey, un instituto llamado Instituto de Difusión de las Culturas Negras, que está desarrollando una biblioteca y un museo afro-argentino, ¿sí? Y eso todavía está, digamos, en proceso. Así que la idea es que el Estado nos provea los medios materiales para poder poner en valor todo eso y difundirlo y mostrarlo al público en general. Gracias. Gracias, Miriam. Una pregunta para Mirta. Mirta, ¿podrías ampliar cómo serían esas nuevas epistemologías que los museos deberían impulsar? En primer lugar, también me sumo, la verdad que emociona estos hilos que se van tejiendo, ¿no? Porque la escuchaba a Miriam cuando contaba el relato de su abuela, que pudo conocer también a Aimé, es como muy fuerte. Yo siento muchas veces que son como somos, ¿no? Que estamos atravesados como rompecabezas que vamos poniendo pieza por pieza para ir entendiendo lo que nos sucedió a lo largo de la historia. Eso por un lado, así que muchísimas gracias por compartirlo. Y por otro lado, con respecto a la pregunta, pensaba también cómo las categorías desde la academia se han instalado desde un lugar, digamos, tan fuerte, que se nos ha denominado, se nos ha planteado desde la concepción, no solo como hablábamos recién del espacio, sino cómo nombramos, cómo denominamos, ¿no?, a los objetos y a los sujetos. Entonces, cuando hablamos de cambio de epistemología, estamos hablando también de nuevos saberes, cómo poder lograr puentes desde lo que nos toca transitar hoy en la actualidad. Cómo poder volver a nombrar, a renombrar desde otros lugares con los actores presentes, vivos.
¿no? En este caso con nosotras. A veces suele suceder que uno va, a mí me encanta llegar a los lugares y voy a los museos. Pero sí, más allá de que son miradas, digamos que en general hay una concepción clásica del siglo XIX, uno encuentra piezas valiosísimas, pero que muchas veces están descontextualizadas. Entonces, qué rico sería si comienza un diálogo, si hay un diálogo con los actores intervenientes, con los pueblos, con los miembros, con la gente que se reivindica con conocimiento, para poder lograr, digamos, que esos lugares se transformen, que nos cuenten del pasado, pero que también nos cuenten del presente, porque es reiterativo los espacios que encontramos únicamente desde el pasado, estereotipados, vaciados, descontextualizados. Eso es la mayoría de los casos. Hay casos, por supuesto, que apelan a otras narrativas, por lo cual nos alegra muchísimo, pero todavía queda mucho de esto. Y pensaba también muchas veces en relación a los monumentos, ¿no? Que son sacados o solo reivindican a hombres del ejército que han logrado méritos, ¿no? Con el invasor, que nos pasó a nosotros acá, y para el contexto del Bicentenario lo que propusimos fue colocar una placa que reivindique la presencia originaria en este territorio, que además esté escrita en Mapudungun, pero que además esté la frase desde un poeta mapuche, digo, que hoy existe, como es el Icura Chihuelaf. Y entonces le da otro contexto. Y nos dijeron del Consejo Deliberante, ¿y quieren que saquemos la placa que dice que hubo la matanza? No, porque la placa que reivindica eso en ese contexto está hablando justamente cuál era el pensamiento, qué es lo que se procuraba, y colocando esta placa al lado, habla de esas tensiones y esos diálogos tan necesarios en la sociedad, en los espacios públicos. Porque sabemos que las placas generan memoria, pero también generan diálogos y también generan ciudadanía. Entonces me parece que es eso, empezar a construir espacio donde se pueda lograr desde escribir, desde el hacer, ¿no? En los ámbitos públicos, con políticas públicas que apelen a esto. Yo creo que nos vamos a potenciar muchísimo como seres humanos y como ciudadanos de hoy en la actualidad que nos toca vivir y transitar. Gracias. Gracias, Mirta. Hay otra pregunta para Miriam. Dice, señalaste que los inmigrantes europeos se instalaron en el Hotel de los Inmigrantes. Me gustaría saber cómo llegaron los inmigrantes africanos y cómo fueron esos primeros tiempos, cómo se los distribuyó y a qué tareas se dedicaron. Bien, lo podemos decir en primer lugar que los inmigrantes africanos no eran técnicamente inmigrantes, no llegaron, sino que fueron traídos durante la trata esclavista, ¿sí? En esa etapa histórica nosotros no decidimos venir a América, sino que fuimos traídos, secuestrados y transportados a las diferentes regiones de América para desempeñarnos en las plantaciones y también en las tareas domésticas. Abolida la esclavitud, muchos afrodescendientes se dedicaron a las artesanías, dada la inexistencia de industrias, todo lo que tenía que ver con el artesanato, fabricar muebles, ropa, velas, utensilios, estaba en manos de los afrodescendientes que luego fueron desplazados de estos puestos de trabajo por los inmigrantes europeos de fin del siglo XIX y principios del XX. Con respecto a mi comunidad, que llega en condición de ciudadanos libres, nosotros vinimos a desempeñarnos directamente en el tráfico marítimo, en la marina mercante, la marina de guerra, la flota fluvial, ELMA, que es la empresa de líneas marítimas del Estado, YPF, que es la compañía que abastecía de combustible a los barcos, en la pesca, ¿sí? Y en el tráfico marítimo tanto de ultramar como de ríos interiores. Mi comunidad vino específicamente a hacer ese trabajo cuando la Argentina estaba impulsando fuertemente el comercio naval y la marina de guerra, y también esta comunidad que sí vino en condición libre y por decisión propia, deja de venir a la Argentina cuando la industria marítima también empieza su decadencia, ¿no? Cuyo golpe de gracia les fue aceptado en la década del 90
con la venta de las banderas. Vender la bandera de los barcos significa lo siguiente: los barcos de bandera argentina compran bandera de Liberia o bandera de Panamá, lo que implicó que empezaban a regir las leyes de esos países dentro de lo que es el ámbito del barco. Y por supuesto que estas leyes son adoptadas porque no había ningún derecho ni respeto por la dignidad de los trabajadores marítimos. Y eso pasó durante toda la década del 90. Por lo tanto, también la comunidad o los inmigrantes de Cabo Verde empezaron a elegir otros destinos, ¿no? Europa, Estados Unidos, etc. Ya esta decadencia empieza en la década de 60 y 70, muy incipiente, y como les digo, se profundizó en los 90. Hoy, en la actualidad, ¿a qué se dedican nuestras mujeres, nuestros hombres? Y debo decir que lamentablemente en gran medida las mujeres siguen desempeñando las mismas tareas que en la época del colonial, tareas de cuidado de niños de otros, ¿no es cierto? Limpieza, tareas de enfermería, y los varones porteros, choferes, etcétera, etcétera. En mínima medida hay empleados en el Estado, en el Congreso de la Nación, etcétera, etcétera. Pero esa es nuestra realidad laboral, y por supuesto el trabajo informal o no registrado, ¿no? Que es lo que debo decir también. Y ustedes ya saben, desde público conocimiento, la cantidad de inmigrantes senegaleses que se dedican a la venta ambulante, ¿no? Por lo cual también sufren mucho acoso, persecución por parte de la policía de las ciudades. Con acoso quiero decir violencia real, material, física, ¿no? Gracias, Miriam. Tengo una pregunta más para vos y luego una pregunta para ambas. Desde Brasil, dice si podrías hablar de posibles iniciativas acerca de mujeres migrantes. Dice, desde Brasil incorporamos la idea de regularización migratoria que ha empezado en Argentina. Bueno, efectivamente eso ha estado ocurriendo. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay algunas organizaciones de mujeres migrantes, tanto de Perú, de Uruguay, de Brasil, que están trabajando para incidir políticamente en sus derechos. No olvidemos que la Argentina tiene una legislación de avanzada en cuanto a migración, y el concepto insignia es: la migración es un derecho. Pero claro, durante muchos años la regularización migratoria fue muy dificultosa, muy dificultosa. Podían tardarse 5, 6, 8 años en conseguir un documento. Hoy hay una nueva visión al respecto y están tratando de aceitarse esos mecanismos. Pero hay una contemplación de la población migrante. De hecho, los migrantes tienen derecho al voto en la Argentina, sobre todo en los ámbitos locales, ¿sí? Así que eso es un avance bastante importante. Hay cursos de idiomas para los migrantes no hablantes de español, cursos de español gratuitos. Hay varias organizaciones trabajando en esta problemática migrante, donde el lugar de la mujer ha crecido enormemente en los últimos años, ¿no? Lo que llamamos la feminización de la migración. Y bueno, se está trabajando sobre la temática, hay mujeres en situaciones bastante precarias, pero también es importante señalar que hay redes de contención. Así, por ejemplo, cuando los inmigrantes de origen caboverdiano llegan al país, al no haber medidas desde el Estado para contener a esta población, nosotros creamos nuestros propios mecanismos de recibimiento, de contención de nuestra comunidad. De hecho, es lo que nombré en mi primera exposición, la creación de sociedades de ayuda mutua, justamente para proceder a resolver las problemáticas más urgentes, como la documentación, el idioma, la vivienda, el trabajo. Bueno, estas demandas las contenían nuestras organizaciones e instituciones, ¿sí? Bueno, gracias. Y la última pregunta para ambas. Dice, ¿qué sugerencias han pensado sobre cómo incorporar a los invisibilizados en la currícula escolar? Pensando un poco aparte, me parece esto que vos contabas, Miriam, en su momento, ¿no? De cómo estaban al principio de siglo, digamos, la propuesta de ahora de incorporarlos justamente en los proyectos escolares, en los manuales. Esta pregunta es para las dos. ¿Qué sugerencias pueden pensar sobre cómo incorporar a estos grupos invisibilizados en la currícula escolar? ¿Empiezo yo, Andrea? Miriam, dale. Okay. Bueno, en primer lugar, es urgente la modificación de la currícula, pero no solamente es la modificación, sino sobre todo la formación de docentes, de profesores y profesoras en esta temática. Podríamos tomar como ejemplo la provincia de Santiago del Estero, que ya de alguna manera sancionó la ley para incorporar esta temática en toda la currícula provincial, en todos los niveles, y están trabajando los institutos de profesorados
en estos contenidos, con docentes afrodescendientes. ¿Sí? Esa es una iniciativa que podría servir de modelo y de ejemplo. Para el resto del país ha habido iniciativas, pero mucho más voluntaristas, que no venían desde la decisión del Estado, sino más bien desde la decisión de directivos y directivas que tienen la sensibilidad de ver que esta diversidad debe ser incorporada al conocimiento y a la difusión. Entonces, somos convocados todo el tiempo para dar charlas y trabajar en talleres con los y las docentes. En particular, la Dirección de Currículo de la provincia de Buenos Aires viene llevando una tarea muy interesante al respecto de esta temática. Pero insisto que tiene que venir la orden política de que esto se lleve a cabo en todo el sistema educativo. La ley ya nos ampara, la modificación de la Ley Nacional de Educación de 2006, la Ley María Remedios del Valle de 2013, que incorpora la efeméride en todo el calendario escolar y que le encomienda al Ministerio de Cultura la ejecución y puesta en marcha de la ley. La ley que declara el 12 de octubre como Día de la Diversidad Cultural Latinoamericana. Hay toda una legislación marco que habilita estos contenidos sin necesidad de más, pero falta la voluntad política para ponerlo en marcha. Entonces lo que necesitamos es concientizar y sensibilizar a los dirigentes para que esto sea un hecho en la práctica. Y por supuesto yo sé y cuento con la voluntad y el compromiso de muchísimos docentes y educadores del país, pero no es suficiente. Necesitamos que la iniciativa no sea individual, sino que sea colectiva y desde el Estado, como estructura, ¿no? Así como la ley 1420 se hizo carne en todo el país, esta ley de los contenidos afro tiene que ser de la misma manera, difundida, expuesta y, por supuesto, impartida en todos los ámbitos escolares. Pero claro, como les digo, es necesaria la voluntad política de hacer. Y no solo la voluntad individual, que sí vale mucho, sin ninguna duda, pero no es suficiente, no alcanza. Si uno tiene en cuenta que Buenos Aires solamente tiene alrededor de 300.000 docentes, el esfuerzo de un puñado de activistas afrodescendientes no es tampoco suficiente para conseguirlo, ¿no? Bien, bueno, en relación a pueblos originarios es muy complicado, si bien hay normativa en las constituciones provincial y nacional, ahí está la reforma de la educación, digamos, planteada en la ley. Vuelvo a repetir que tenemos muchas normativas, pero no hay aplicación, no hay recursos, no hay formación, por lo cual entonces no hay impacto. Uno de los mayores problemas es que también se está pensando la IB con el paradigma antiguo. Esto quiere decir pensar, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, hablar de EIB, educación intercultural bilingüe, estamos hablando de dos formas de ver, de dos idiomas, cuando en realidad la provincia de Buenos Aires es multilingüe. Encontramos mucha diversidad de idiomas conviviendo en la actualidad. Y pasa lo mismo en muchas otras provincias, en algunas más, en otras menos, pero, digamos, no podemos pensarlo con ese paradigma. Y en segundo término, lamentablemente, como dijo Miriam, no hay una planificación seria en políticas públicas a nivel educación. Hay pinceladas, pero no hay una aplicación de fondo. Por lo menos se intentó en provincia de Buenos Aires, de donde yo provengo. En el 2006-2007 surgió la modalidad, lo cual nosotros celebramos y lo abrazamos muchísimo, pero desapareció muy rápidamente. Pasó a ser programa y después en gestiones posteriores se desmanteló prácticamente. Y estamos en una situación muy crítica. La verdad que en contraste a lo que comenta Miriam, en el caso nuestro de pueblos originarios, es tremendamente crítica. No se ha hecho absolutamente nada, por ejemplo, en educación intercultural, y de hecho tenemos muchas situaciones de discriminación y racismo, muchas denuncias en relación a docentes originarias que han intentado trabajar la temática y han sido sancionadas, han sido hostigadas, y lo mismo ha sucedido con los niños y niñas y adolescentes, por lo cual es un panorama bastante preocupante, pero seguimos con estamentos intermedios que competen obviamente a los estados para reclamar que hayan resoluciones al respecto. Y por otro lado pensaba también cómo nos han marcado la hegemonía, la homogeneidad, digamos, de los estados en dividirnos tanto.
porque en realidad, digamos, no solo en provincias, no solo en localidades, no solo en los orígenes que nos encontramos, porque como bien decía Miriam, acá ha habido, yo hablo de mi bisabuelo que fue afro, y hablamos de muchas historias donde estamos con abuelos originarios, con abuelos afro, con abuelos europeos, y cómo el Estado nos fue parcializando en esto, educándonos a través de las instancias, digamos, de formación, de escolaridad, y cómo no podemos tener la capacidad de volver a entendernos y recuperarnos de manera conjunta, ¿no? Esto a veces a mí me preocupa porque lo mismo sucede con la diversidad de género, sucede con los feminismos. Digo, no nos podemos todavía encontrar como humanos para poder pensarnos en conjunto, y que el territorio que habitamos es un territorio en común, y que lo que atravesamos como seres humanos nos llega absolutamente a todos indistintamente, porque si hay una situación, por ejemplo, como está sucediendo, de contaminación, sobre los agroquímicos, agrotóxicos en nuestros lugares, lo vivimos todos y todas, ¿no? Por ahí los originarios que habitamos ancestralmente somos los que estamos tratando de preservar o luchar, pero el efecto es hacia todos y todas los que habitamos en el lugar. Por eso también sería, ojalá, y pidamos a nuestros ancestros y ancestras que nos guíen para poder unificar esto, ¿no? Y que no tengamos que estar tan divididos como nos ha hecho el Estado, y además haber atravesado situaciones traumáticas como ha sido las dictaduras militares, ¿no? Que han sido y han hecho estragos en nuestras vidas. Pero bueno, recuperar esa memoria de haber cohabitado en conjunto, de haber tenido momentos de este buen vivir, nos llevan a pensar que es posible, ¿no? Muchas gracias, Mirta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No tenemos registradas en el chat alguna intervención que quieran hacer, alguna duda más. Yo creo que ambas, para cerrar, si no hay nada más, yo creo que desde mi punto de vista, ambas, dejo Verónica, hay una pregunta más, pero quería hacer una reflexión solamente con esto que decían, que en realidad me parece que ambas expositoras, es decir, todas las ideas que nos han transmitido enriquecen justamente no solamente la práctica en los museos para repensar los relatos museográficos o repensar la historia, ¿no? Las narrativas históricas, sino que además esto que decías, Mirta, de pensarnos como seres humanos de nuevo, ¿no? Repensarnos de nuevo y construir una forma de vivir distinta. Hay una pregunta más que era, me parece que era, no estoy viendo acá el chat, pero era si podías hablar un poco más sobre la agrupación del buen vivir. Puede ser, a ver, puede ser, porque no la estoy viendo. Sí, la noción del buen vivir, ampliar. La noción del buen vivir, Mirta. Bueno, es un concepto que estamos reivindicando, que lo estamos haciendo presente, que tiene que ver con cómo nos relacionamos nuevamente con los elementos de la naturaleza, cómo nos pensamos con proyección para vivir, digamos, en el presente, ni siquiera en el futuro. Entonces, equilibradamente, como dicen los abuelos, en armonía, ¿no? Y el buen vivir atraviesa absolutamente todo, atraviesa la alimentación, atraviesa cómo me relaciono con el territorio, cómo me equilibro en armonía con los demás seres. Entonces es un concepto complejo, pero interesante para vivenciarlo. Si hay algo maravilloso, tanto desde las culturas, digamos, ancestrales, como las originarias y las afro, lo que nos han transmitido es esa posibilidad de pensarnos en el aquí y ahora, desde un lugar, digamos, de armonía, ¿no? Y entonces, ese concepto nos permite profundizar en que hoy no estamos siendo armónicos, en que hoy estamos bastante desequilibrados, y que no ha sido, como bien lo decía la compañera hoy, Mariam, que tiene que ver con toda esta proyección patriarcal, occidental, que se ha instalado, que nos ha depredado, que nos ha dejado, digamos, sin el ser, que nos ha despojado de todo, y pasamos a ser objetos. Entonces, a pensarnos como
que somos parte de esa naturaleza, que tenemos poder, que ese poder interno tiene que ver con el ser y que tiene que ver con acciones concretas que se llevan a cabo en la ciudadanía. Digo, empezar a recuperar absolutamente todo eso tiene que ver hasta con nuestra salud, ¿no? Lo que comemos, cómo lo comemos, qué comemos, cómo nos sentimos, cómo nos equilibramos con la mente, con el espíritu, con nuestro cuerpo, nuestras cuerpas. Digo, tiene que ver absolutamente con todo eso. Así que bueno, lo dejo acá porque se va a hacer muy extenso, así que gracias. ¿Quieren decir algo, Marian, Mónica? Así vamos cerrando. Y creo que no hay ninguna pregunta más. Yo daros las gracias por todo lo que he aprendido con vosotras. Bueno, me parece que estamos en el camino, que es mucho lo que tenemos que entrelazar, pero también es mucho lo que tenemos que compartir. Bueno, creo que no puedo más que daros las gracias y me quedo con ganas de saber mucho más, de ese arte que es un arte que está mucho más ligado a la vida que muchas obras de arte que podemos ver en los museos, que está mucho más ligado a las luchas y a las maneras de entendernos y de entender nuestros propios cuerpos y de entender las genealogías y de transmitir saberes que en muchos casos son mucho más interesantes que otros saberes que se han erigido como los legítimos, ¿no? Y a partir de todo ese trabajo es en el que yo creo que tenemos que empezar a entrelazar, a autorizarnos y a exigir que determinados espacios culturales sean realmente espacios de cultura para todas, ¿no? y para todos y para todes. Muchas gracias. De mi parte, agradecer a toda la gente que ha presenciado, que ha estado asistiendo a este foro tan enriquecedor. Yo en lo personal me siento sumamente enriquecida. Se me abrieron muchas perspectivas, muchas preguntas, indagaciones sobre las que, bueno, siempre reflexionamos, pero ustedes nos han permitido profundizar aún más en las reflexiones cotidianas y en lo que debemos hacer en nuestros museos, por empezar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mirta, Miriam, por haber aceptado esta invitación a este proyecto que es tan importante para nosotras, para Marian, para Lilian, para mí, para Mónica, todo el equipo del Museo Etnográfico de la Complutense, de Diversitas de San Pablo. Así que bueno, esperemos que todas estas ideas que nos han enriquecido sean justamente promotores de cambios, ¿no? Y de por lo menos un inicio hacia lo que decíamos con Marian, buenas prácticas, ¿no? Que es lo que está justamente en este proyecto. Nos vamos despidiendo, si les parece, y gracias. Si Miriam y Mirta quieren decir algo más, si no nos vamos despidiendo, y gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer, y bueno, sigamos intentando mantenernos en diálogo y buscando lo mejor, como decíamos recién, para un buen vivir. Peu Calial, Compuché, saludos a todos y todas. Gracias, Mirta. Bueno, me uno a las palabras de Mirta, sigamos construyendo, ¿sí? Así que exacto. Seguimos, ¿no? Trabajando por mayor ciudadanía e inclusión. Y en otro momento me gustaría hablar del feminismo afro, si hubiera oportunidad, que es muy interesante sí. esa emergencia en la Argentina actual, impulsado desde las jóvenes. Así que, lo volvemos a organizar, y te invitamos. Gracias. Un placer trabajar con ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todas y todos.